¿Alguna vez te han robado una fotografía? ¿Sabrías cómo averiguarlo? Y en su caso, ¿sabrías cómo actuar? Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. El tema del robo de fotografías para su uso en páginas web, en publicidad por internet e incluso para que los propios ladronzuelos se atribuyan méritos que no les corresponden está a la orden del día. De hecho, te aseguro que muchísimas de las fotografías que puedes ver en páginas web o en blogs se están utilizando sin el consentimiento de su autor. ¿Serías capaz de averiguar si están utilizando alguna de tus fotografías en una página web o en un blog? ¿Y sabrías cómo actuar? Si no lo tienes claro, te lo cuento en este vídeo. Lo primero de todo, prevención. Debemos tener muy claro que actualmente tiene acceso a Internet prácticamente todo el mundo. Así que si descubrimos que una persona o una empresa está utilizando una de nuestras fotografías sin nuestro consentimiento al otro lado del mundo, realmente lo vamos a tener muy complicado para emprender acciones legales contra ellos si se niegan a dejar de utilizarla. Así que norma básica súper importante para colgar nuestras fotografías en nuestra página web. Debemos hacerlo siempre a baja resolución, a 72 píxeles por pulgada, y en mi caso yo las subo con una resolución de 1200 píxeles por su lado largo, que ya es bastante. Lo ideal es que la fotografía que subamos a nuestra página web tenga un peso de aproximadamente 100K. Si no hacéis esto, no solamente pueden robaros igualmente vuestra fotografía, sino que además lo van a hacer en alta resolución, lo que les va a permitir utilizar vuestra fotografía para impresión en soportes físicos, por ejemplo para imprimirla en revistas o incluso para hacer cuadros de vuestra imagen y venderlos. Estaréis regalando vuestro trabajo en alta calidad. Bien, teniendo esto claro y habiendo hecho previamente los deberes, ¿cómo podemos averiguar si alguna página web o algún blog está utilizando alguna de nuestras imágenes? Pues para esto vamos a utilizar la herramienta que más sabe sobre nosotros a nivel mundial, Google. ¡Vamos allá! Pues aquí estamos en la ventana que probablemente conozcamos todos los que estamos viendo este vídeo, el buscador de Google. ¿Y dónde tenemos que ir para localizar esas posibles imágenes que quizá puedan estar utilizando de forma fraudulenta en alguna parte del mundo? Pues simplemente tenemos que ir aquí al botón donde pone Imágenes. La página ahora es muy parecida a la anterior, pero aquí tenemos Google Imágenes. Y esto es simplemente el buscador de imágenes que nos proporciona Google. Pues esto es tan sencillo como pinchar en este botoncito de aquí, buscar por imagen y subimos una imagen. Por aquí yo me he dejado en el escritorio un par de imágenes que me pueden servir para realizar alguna búsqueda. Por ejemplo, esta de aquí. Abrir. Y aquí tenemos la búsqueda que ha hecho Google de la imagen que acabo de subir, que es la cabeza esta de una mosca de la fruta. Vamos a ver lo que nos encontramos. Bien, pues en primer lugar me indica aquí una serie de resultados para insectos del estilo al que yo acabo de subir la fotografía. Y por aquí nos encontramos una búsqueda que ha hecho Google de fotografías similares a la que yo he subido. De hecho, esta es bastante parecida a la que acabo de subir yo. Pero lo que de verdad nos interesa nos lo encontramos un poquito más abajo. Por ejemplo, aquí encontramos un resultado exactamente para la fotografía que yo acabo de subir. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues tenemos la academia de fotógrafos.com, la academia de fotografía de Mario Rubio, de fotógrafo nocturno. Y aquí nos encontramos la imagen que yo acabo de subir. Esta imagen es una imagen que yo cedí voluntariamente a Mario para que la utilizase en su academia como cabecera de toda la sección de cursos que tiene sobre fotografía macro en su academia. Pero como veis, Google Imágenes ha sido capaz de identificar exactamente qué fotografía he subido y dónde se está utilizando esa fotografía. Vamos a probar con otra imagen. Vuelvo a pinchar aquí, subir una imagen. Y en este caso voy a utilizar esta de aquí, sobre la ocultación de Marte, que se produjo en septiembre de 2020 y que ha resultado ganadora del concurso de astrofotografía anual de Calar Alto. Y como podéis ver aquí tenemos Amigos de Calar Alto en Twitter, en Novápolis, Amigos de Calar Alto falla su premio de fotografía astronómica y en Facebook. En definitiva, en aquellas páginas en las que se ha compartido el resultado de este concurso de astrofotografía. Aquí la tenemos. Pero el buscador de Google Imágenes no solamente busca por fotografías que subamos, sino que además nos permite
indicar una URL de la imagen que queramos buscar. Aquí tengo abierta la página de Natural Portraits, aquí la tenéis. Simplemente me voy a ir a Portfolio y voy a seleccionar cualquiera de las imágenes que tengo en el portfolio de Natural Portraits. Por ejemplo, vamos a buscar esta imagen de aquí. Voy a abrirla en una nueva pestaña. Voy a copiar la URL y me voy a ir al buscador y voy a pegar esta URL. Y aquí tengo la búsqueda que me acaba de hacer Google Imágenes para la fotografía que le acabo de indicar. Una búsqueda exactamente igual a las que acaba de hacer hace un momento. En primer lugar me indica una serie de fotografías similares a la que yo he subido, por colores, por elementos que aparecen en la imagen, y a continuación me indica una serie de páginas donde se está utilizando esta fotografía. La primera de ellas evidentemente es el portfolio de Natural Portraits de mi página web, y a continuación encontramos esta página donde encontramos esta fotografía con la que participé en el año 2019 en el concurso Enamorados de Alicante de fotografía de paisaje, y donde encontramos también esta fotografía que presenté en el año 2020. Una vez más, Google Imágenes ha sido capaz de localizar exactamente en qué lugares está publicada esta imagen y se está utilizando esta fotografía. Y este proceso lo podríamos llevar a cabo con cualquiera de nuestras imágenes que queramos testear, que queramos averiguar si se está haciendo algún tipo de uso fraudulento en alguna parte del mundo, en alguna página web o en algún blog. Bien, ya conocemos la herramienta más potente que tenemos a nuestro alcance para averiguar si alguien está utilizando de forma ilegítima alguna de nuestras imágenes. Ahora imagínate que has descubierto que efectivamente están utilizando una de tus imágenes sin consentimiento tuyo. ¿Cómo tenemos que actuar en estos casos? Lo primero de todo y más importante, vamos a mantener la calma. Te aseguro que en el 90% de los casos en los que estén utilizando una de tus imágenes sin tu consentimiento, te encontrarás con personas que ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo mal. Lo más probable es que te encuentres con gente que acaba de montar una página web o un blog de forma totalmente amateur y simplemente encontraron tu fotografía en algún momento, les gustó y la están utilizando. En este caso yo analizaría si realmente me interesa que mi fotografía desaparezca de ese artículo o de esa página web, o que se mantenga, por ejemplo, citando mi autoría. Nuestra fotografía podría estar ilustrando artículos escritos en un blog que realmente tengan visitas y atraigan público, con lo cual si está nuestra fotografía ahí con nuestra autoría, realmente estarían haciendo una publicidad de nuestro trabajo. Así que yo haría un primer contacto con la persona que gestiona esa página web y le haría saber la infracción que está cometiendo, pero que simplemente citando mi autoría en la fotografía quedaría todo solucionado. Pero también podemos encontrarnos en la situación de que nuestra fotografía se esté utilizando realmente en una página web con ánimo de lucro que está vendiendo algo. Aquí ya la situación cambia. En este caso yo haría un primer contacto indicándoles que están utilizando nuestra fotografía de forma ilegal, que los hemos descubierto y que esto no pueden hacerlo. Incluso si vives de la fotografía de forma total o parcial, yo adjuntaría a este primer contacto un presupuesto indicándoles el coste que tendría para ellos la utilización de forma legal de nuestra imagen si decidiesen mantenerla. Lo más probable es que después de este primer contacto, tanto en un caso como en otro, y siempre que estemos pidiendo la retirada de nuestra imagen, rectifiquen, nos pidan disculpas y retiren la imagen de la página web. Pero también podemos encontrarnos con otras situaciones. Por ejemplo, que ni siquiera nos respondan, o que nos respondan indicándonos que hacen caso omiso de nuestro email y que van a seguir manteniendo nuestra fotografía de forma ilegal. Os podéis encontrar incluso con gente que os diga que como publicasteis vuestras fotografías en redes sociales, tienen derecho a utilizarlas. Esto es totalmente falso. Los derechos de autor de una obra como es una fotografía nunca se pierden. En el primero de los casos, en el caso de que no obtengamos respuesta, yo me fijaría un plazo dentro del cual enviaría 2 emails más de avisos antes de emprender otro tipo de acciones. Y mientras tanto esperaría a ver si me responden alguno de ellos y mueven ficha. En el segundo de los casos, ante una negativa rotunda, solamente nos quedarían emprender acciones legales. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues depende del país en el que residamos, pero por norma general, emprender acciones legales para este tipo de cosas es algo caro, laborioso y no nos garantiza resultados. Por eso, y afortunadamente, actualmente existen empresas especializadas en este tipo de problemas, que además son súper efectivas y lo mejor de todo, trabajan gratis. Ojo, lo hacen gratis hasta que llegan a recabar un cierto importe por recuperar nuestras fotografías,
En esos casos, estas empresas se llevan un porcentaje sobre él. El mejor ejemplo de este tipo de empresas es Photoclaim. Esta web nos permite subir las mejores fotografías de nuestro portfolio, aquellas que creemos que pueden estar utilizando en alguna página web o en algún blog, y monitorizarlas. Nos enviarán informes periódicos sobre lo que la empresa encuentre en la web sobre el uso que se está haciendo de nuestras fotografías, y en ese caso seremos ya nosotros mismos los que decidiremos qué tipo de acciones emprendemos contra ellos. Y en el caso en que decidamos emprender acciones legales contra esas personas o empresas que están utilizando nuestras fotografías, Photoclaim se quedará con un 45% de los importes que llegue a recaudar. El uso ilegal de fotografías en Internet es algo mucho más común de lo que puedes pensar. De hecho, se habla de que aproximadamente el 80% de las fotografías que vemos por Internet se están utilizando de forma ilegítima y sin el consentimiento del autor. ¿Y a vosotros, os han robado alguna vez una fotografía? Como siempre, tenéis a vuestra disposición la cajita de comentarios. Y amigos, espero que este vídeo os haya quitado algún dolor de cabeza y os haya ayudado a controlar lo que se está haciendo con vuestro portfolio fotográfico en Internet. Y hasta aquí llegamos un domingo más en Natural Portraits. Si eres como yo un apasionado por la fotografía natural en su sentido más amplio y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Volvemos puntuales el domingo que viene con más fotografía y naturaleza. Aquí, en Natural Portraits. Adiós.